Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Jan, ¿qué tal? Pues vamos a echarle una parrafada a la película Zardoz, de John Boorman. Antes que nada, ya sabes, voy a hacer las advertencias de rigor. Primero, que esto es una crítica de la revista, de la redacción de la revista Acción, Acción Cine, pero también Acción Televisión, cada mes en tu kiosco, y que puedes conseguir en tu kiosco o puedes conseguir en la dirección que os van a pasar aquí en esta misma página y demás. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos, voy a destacar, es una revista de coleccionable, pero también es una revista de actualidad, con entrevistas, noticias, artículos de las películas que se van a estrenar, críticas, reportajes, etc. Y, pues aquí quiero destacar en este tema, por ejemplo, pues esto que decimos de clásicos imprescindibles, que tenemos aquí. Pues aquí tenemos el análisis de La muerte tenía un precio, un clásico imprescindible de Sergio Leone, con sus fotos correspondientes, digamos, marcando lo que vamos, en este caso soy yo el que hace el análisis, voy abordando en cada parte del texto, ¿no? Pues ilustrando un poco este tema, ¿no? Para que quede bien claro de qué estamos hablando, etcétera. Es una de las muchas secciones que lleva la revista, que lleva, como digo, reportajes, pósters, de todo tipo de coleccionables, fichas, etcétera. ¿De acuerdo? Segundo aviso, esto es un vídeo con spoilers, puede aparecer algún spoiler de Zardoz, perdón. Así que aviso, ir a ver la película, echarle un vistazo a la película y cuando la hayáis visto podéis ver mejor este vídeo. Y después, en tercer lugar, pues que si os gusta podéis darle a like, podéis suscribiros al canal de Acción, de vídeos de Acción, y además dentro de esta misma revista tenéis la posibilidad, dentro de este mismo canal tenéis la posibilidad de digamos, ingresar en las páginas premium, en las distintas posibilidades y niveles que hay en las páginas de premium, y bueno, ahí tenéis vídeos exclusivos y demás, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, vamos a ir a Zardoz. ¿Qué quiero contar de esta película? Y Jan, pues primero, hoy es una película de culto. En el momento de su estreno era una película pues bastante inclasificable, y que, como le ha pasado a otras películas de ciencia ficción a lo largo de la historia del cine, ahora hablaremos de varias, sin ir más lejos, Blade Runner, en su primer estreno, digamos que no es recibida como un éxito por parte del público, incluso puede ser un poco atacada por la crítica. No es el caso de Blade Runner, sí el caso de Zardoz, principalmente porque el concepto que tiene la gente, el público, los espectadores de la ciencia ficción en ese momento no encaja, lo que ellos esperan de una película de ciencia ficción no encaja con lo que le está ofreciendo la película. Eso hace que la película quede un poco como desubicada de su época. Estamos en 1974, en los años 70, el tipo de cine de ciencia ficción que se está manejando, lo que se plantea como cine de ciencia ficción, a nivel, digamos, comercial y demás, de producto, digamos, de presupuesto, de estreno comercial y demás, estamos en un territorio que está habitado por películas, por ejemplo, que protagoniza Charlton Heston, del tipo de, pues, Cuando el destino nos alcance, del tipo de El último hombre vivo, del tipo de El planeta de los simios. La gran saga que arranca a finales de los 60 y se extiende por todos los 70, la gran saga de ciencia ficción es El planeta de los simios. Este es el concepto que de alguna manera se maneja. También se maneja mucho esa idea de visiones de una sociedad futurista, del tipo de, por ejemplo, La fuga de Logan. Y junto con eso, en los 70 estamos barajando también películas que hacen justo todo lo contrario de toda esa clave comercial que podrían ser las que podríamos señalar como
Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Solaris, perdón, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente llega John Boorman y hace esta cosa tan rara, tan inclasificable, que pilla a todo el mundo con el pie en el aire, que de alguna manera le da la vuelta mucho al calcetín en el tema del género dentro de la ciencia ficción de la época, y que todo hay que decirlo. En el fondo casi es una reacción del propio John Boorman, es el proyecto de reacción al fracaso de sus gestiones para poder sacar adelante su versión de El Señor de los Anillos, de Tolkien. Y todo esto se junta para generar una especie de puzzle que navega lo que es Zardoz entre lo fantástico y la ciencia ficción, con la mitología. La máscara esta que llevan al principio, esa máscara, es una máscara Wiccan, es una máscara de la parte de hechicería y demás, de las tradiciones del territorio, digamos, de la zona de pues eso, Inglaterra, Irlanda, etcétera. Y después esa máscara además la va a recuperar John Boorman en su película Excalibur, casi como si hiciera un guiño, un homenaje o un algo, ¿no? Con su película Zardoz. Pero en cualquier caso, digamos que esta indefinición de la película, esta indefinición genérica, este ir arriba y abajo, este tener ser una hibridación, ser un híbrido de fantasía, mitología, digamos, de las claves un poco imperantes culturales en el pasado cultural de la zona de Inglaterra y demás. Y además mezclar todo esto con el tema de El Mago de Oz, porque evidentemente hay una inspiración clara del Mago de Oz. De hecho, el propio título Zardoz es una manera de... también está aludido el tema del Mago de Oz, con todo el tema del principio y tal, que además el principio fueron secuencias que se rodaron un poco para orientar, a petición de Fox, porque claro, cuando el estudio Fox ve la película dice, cuidado, esto lo va a entender alguien. Y pasa un poco lo que pasó con Blade Runner cuando se estrenó en Origen, que también la productora impuso que se utilizara esa clave de la voz en off en contra del criterio de Ridley Scott, del buen criterio de Ridley Scott. Impuso que se pusiera esa voz en off para explicar las cosas en Blade Runner, ¿no? Porque temían que el público no iba a pillarlo. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces se ruedan unas secuencias de apertura que expliquen un poco este tema de los exterminadores y todo esto, para que el público se vaya ubicando más. Pero fíjate todo lo que está, toda esa tormenta, esa especie de tormenta perfecta para generar un producto no ya poco habitual, sino realmente más raro que un perro verde. Es decir, llega ya un momento en que el espectador se encuentra completamente desubicado dentro de la película, no sabe en qué entorno está, no sabe en qué propuesta de historia está, no sabe en qué propuesta argumental, en qué propuesta genérica, y eso te produce un desconcierto que genera un rechazo. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia del cine, a veces porque hay películas que se adelantan a su tiempo. También hay un poco de eso en esta película, pero también porque hay que reconocerlo que es una reacción, ¿no? Muchos de los conceptos que estaban bullendo en la mente de John Boorman cuando escribe el guión, porque él es el guionista. Esto no está basado en ninguna novela, más allá de ese guiño al Mago de Oz que he dicho antes, de L. Frank Baum, la obra de L. Frank Baum. Pero más allá de eso, lo que está es un guión del propio John Boorman, un guión que además él mismo reconoció posteriormente que lo había escrito cuando consumía sustancias psicotrópicas, bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, en el guión y también en parte en la etapa de guión, en la etapa de parte de la preproducción, o sea, del planteamiento de todo el proyecto. Y que además es un proyecto es un proyecto no de rebote, yo tampoco quiero decir que sea un proyecto de rebote, pero sí que es un proyecto que de alguna manera, visualmente, lo que tiene en la cabeza en ese momento John Boorman es el Señor de los Anillos, o su visión del Señor de los Anillos. Y de todo esto surge esa tormenta perfecta, ¿no? Para hacer una película difícil de clasificar a ojos del espectador y que además, pues bueno, está en contraste con lo que el espectador espera de la ciencia ficción en el momento en que se estrena.
¿Mm? Todavía no ha llegado, insisto, estamos en 1974, todavía no ha llegado Star Wars, que llegará a finales de esa década, por lo tanto no hay que acusar a Lucas. Es que Lucas marcó, no, Lucas todavía no ha marcado nada, no es culpa de Lucas. Esto es que la gente espera otra propuesta de ciencia ficción que está más en la línea de esas películas que te he dicho, de Charlton Heston, y de las películas de la saga del planeta de los simios y demás, ¿no? Entonces, o que si te quieres ir al otro lado, estamos hablando de Solaris, de Tarkovsky. O como muy lejos, si no a finales de los 60, de 2001, de Stanley Kubrick. Pero digamos que la ciencia ficción se entiende entonces como una especie de género como escapista, como de evasión y demás, no de manera tan acentuada como en nuestro tiempo, porque en aquel momento hay una intensa pincelada política en las películas de ciencia ficción, de reflexión política o de rebelión, si se quiere, contra el sistema y tal, que está presente, digamos, está aleteando, está sobrevolando la ciencia ficción de la época, y no es solo pura evasión o imaginación, futurismo, no. Pero sí que hay que plantearse esto, ¿no? Y después hay otra cosa que contribuye a que esta película sea difícil de entender en el momento en que se estrena, y es que tiene como protagonista a Sean Connery. Sean Connery no era la primera opción de Burman. Le ofreció el proyecto a Richard Harris, pero Richard Harris no se dignó ni a contestarle. No sé en qué situación estaría Richard Harris en ese momento para no poder entretenerse 5 minutos en dar las gracias por el ofrecimiento y decir, no, mire usted, no me veo en ese papel, o tengo otros proyectos, o no es un momento de mi vida que yo quiera hacer eso, pero bueno, que menos que contestar, ¿no? Es como si te saludan en el ascensor y no saludas y gruñes, que a veces dan ganas, depende de quién te salude, pero bueno, ese es otro asunto. Después, la segunda opción era Burt Reynolds. Burt Reynolds, que era el icono sexual masculino, era uno de los iconos sexuales masculinos de la época, ahora hablaremos de esto. Y la verdad es que cuando uno ve las pintas que se trae en la película Sean Connery, pues no es difícil poner en su lugar a Burt Reynolds, ¿no? Burt Reynolds, pretextando parece ser enfermedad, tampoco hizo la película, y entonces la película cayó en Sean Connery, que en aquel momento, después de hacer Diamantes para la Eternidad, estaba en una etapa clave de su trayectoria profesional, porque después de haber sido durante mucho tiempo 007, de hecho sigue siendo el 007 del cine, está claro, es el molde de referencia que todos tenemos en la cabeza, tanto aficionados, incluso como críticos, incluso cineastas, del personaje de 007 en el cine. Pues Sean Connery se quería quitar de en medio a 007, quería irse fuera de la sombra, de la alargada sombra de 007, para no quedar totalmente encasillado y demás, y no le llegaban proyectos fáciles. Entonces abre una etapa muy interesante en su carrera, por muchos conceptos, donde hace cosas muy exploratorias, muy casi, no diría yo, esta es muy experimental en muchos aspectos, ¿no? Pero el tío quiere romper esa imagen de 007, quiere distanciarse de esa imagen de 007, pero todavía no ha alcanzado el nivel que va a alcanzar cuando ya Sean Connery se convierte en una institución más allá de 007, ¿no? No es esta la etapa en la que hace Zardoz, y hace cosas muy extrañas. También hace un western muy raro, que es Shalako, y bueno, y otra serie de cosas que hay por ahí, ¿no? Y entonces, claro, tiene un problema la película añadido y el propio Sean Connery, es que todo el mundo en el fondo quiere a Sean Connery como 007, pero cuando hace otras cosas que de alguna manera expresan una vulnerabilidad del personaje, o que como en el caso actual que estamos hablando, Zardoz, expresan una especie de duda existencial del personaje, que si te das cuenta, y esto es muy interesante en Zardoz, empieza siendo un antagonista, un exterminador antagonista dentro de las tribus que hay, y lo que pasa es que es el protagonista, porque es el que hace el viaje, es el personaje que hace el viaje en la película, empieza siendo un antagonista, un tipo que tú ves a este tipo y dices, bueno, este señor es un asesino, etcétera, ¿no? Entonces no es, digamos, un héroe al uso de la ciencia ficción, no es, aunque hay en toda la estética esta muy drag queen que se marca el amigo
Sean Connery, hay un doble sentido, hay una doble... Por eso es una película de culto en muchos aspectos. Hay una especie de reto contra su propia imagen, de autoparodia de esa imagen del propio Sean Connery, que funcionó muy bien con Sean Connery, que hubiera podido funcionar en Burt Reynolds, pero que evidentemente en Richard Harris no hubiera tenido ningún sentido. Pero en el caso de Burt Reynolds y de Sean Connery sí tenía sentido romper el esquema del macho man de la época, de romper el esquema del icono erótico masculino de la época, y de ahí esa célebre secuencia que por supuesto hizo que le explotara la cabeza a mucha gente en el momento. Insisto, estamos en 1974 con Sean Connery vestido de novia, que a mí me encanta. Y mira que yo he relatado, como se suele decir, como decía mi abuela, mira que yo he relatado, mira que yo me he metido, mira que yo me he mosqueado, precisamente con ese brutal cambio de imagen de 007 en la última entrega de 007. Lo que podríamos llamar el estigma del conejito. Si la has visto sabes a qué me refiero, y si no, no te preocupes, no pasa nada, no voy a hacer un spoiler. Pero bueno, pero a pesar de que yo le he metido caña a esa visión de 007, a ver, la explicación es muy sencilla, es que ahí tenemos a Daniel Craig interpretando el papel de 007. Pero es que en Zardoz tenemos a Sean Connery, de alguna manera, practicando, en cierto modo, una tarea de demolición de su figura icónica como 007, pero no es una película de 007. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, no solo está permitidísimo que este señor aparezca vestido de novia, pero de novia, sino que además esa especie de momento travesti, de travestismo dentro de la película, encaja bien con todo ese tema psicotrópico que es la película, ¿sabes? Porque la película es un psicotrópico, o sea, uno casi dice, a lo mejor me tenían que haber dado alguna pastillita cuando entraba a verla, porque, en fin, de otra manera no me la puedo explicar. Entonces, que sea película de culto, está bien, pero a mí me encanta esa especie de bofetada, esa especie de patada, esa especie de demolición del muro, de poner a Sean Connery en ese momento, recién salido de su iconismo absoluto, como 007, vestido de novia. Y que este señor tenga sus santas narices de vestirse de novia. Claro, John Boorman lo había conseguido por un precio bastante módico, porque estaba atravesando esa etapa de mutación hacia la madurez como estrella, donde va a hacer cosas interesantísimas en esta etapa, y con posterioridad se va a convertir en un icono absolutamente imprescindible para el cine. Pero en este momento de cambio de mutación, caramba, Zardoz es muy interesante. Pero claro, ¿qué pasa? Que también con esto hay que ser justos. Que Zardoz es muy interesante porque la estamos viendo, la estamos mirando, la estamos analizando desde el punto de vista del momento en el que llega Zardoz a la carrera de Sean Connery. La estamos analizando desde el punto de vista de su cualidad psicotrópica, de su cualidad para salirse de la norma de lo que se espera de la ciencia ficción en ese momento, y evidentemente de su capacidad de provocación. Porque si algo tiene Zardoz, es una capacidad de provocación continua del espectador. También hay una clave de reflexión. ¿Qué pasa? Que en mi opinión, Zardoz pone todo el peso, pone todo el interés, vuelca toda su fuerza en esa capacidad de provocación, de alguna manera de espabilar al espectador para que salga de esa posición, si se quiere, más pasiva frente a la ciencia ficción cinematográfica, pero al mismo tiempo, al poner todo el peso en eso, pierde una capacidad de reflexión que sí tenían otras películas de la época, como algunas de estas que hemos hablado. ¿Hay una reflexión política en la película? Bueno, sí, pero es una reflexión política pasada por el término hippie psicotrópico, ¿no? Por el filtro hippie psicotrópico. Y claro, digamos que esto pues lo deja todo en un jijiji jajaja. O sea, por unos jajas, como dice un alumno mío. Si estás viendo esta crítica, Pedro, hola, saludos. Quiero decir, es por los jajas. Es decir, hay momentos de esta película, incluido el de la traje de novia, que como diría Pedro Delgado, es por los jajas. Es decir, es necesario
No. Mola, sí. Te ríes, también. Provoca, mucho. Quiere decir que Boorman tiene ese problema aquí de dirigirse, de inclinarse más hacia lo provocativo, hacia el revulsivo, que hacia el contenido. Y eso hace, para mí, que la película pierda puntos, aunque a mí me gusta, pero creo que es una película fallida en parte por eso. Tampoco voy a entrar en la idea de, no, pero es un título de culto. No, yo creo que es un título revisable. Teniendo presente todo esto que estamos diciendo, voy a aprovechar para que antes de que se me olvide, plantearte otros títulos revisables, entre los cuales creo que Zardoz, te voy a decir cuál creo que es mejor y peor, pero por ejemplo, títulos revisables de la ciencia ficción. Hay otra película que también es más rara que un perro verde, y es una película de otro maestro del cine, como lo era Boorman para mí, que es Quinteto. Quinteto, dirigida por Robert Altman en 1979. Ojo al reparto: Paul Newman, Vittorio Gassman, Fernando Rey, Vivi Anderson, mito icono, actriz fetiche de Ingmar Bergman, Brigitte Fossey, Nina Van Palant, David Lanton, Thomas Hill, es decir, repartazo. Argumento: durante una futura edad del hielo, una humanidad moribunda ocupa su tiempo jugando a un juego de mesa que responde por el nombre de Quinteto. Y ahí te lo dejo para no hacer más. Otra película también muy discutida, otra película fallida, otra película que en ningún caso respondía a las digamos a lo que uno esperaba de un Robert Altman con un Paul Newman, pero otra película que es revisable. En mi opinión es inferior a Zardoz, porque le falta... A ver, el problema de Altman es que aquí se pone un poquito pedante, donde John Boorman se pone provocativo. Y entre provocación y pedantería yo me voy a quedar siempre con la provocación. Entonces pongo a Zardoz por encima de esta, claramente. Pero ahí te dejo Quinteto por si te pudiera servir como referente, por si te pica la curiosidad, ¿no? Hay que decir que Quinteto dura 2 horas, prácticamente a falta de 2 minutos, yo aviso por cuestiones de tiempo. Después tenemos una película que es muy superior a Quinteto y para mí superior, es mejor que Zardoz, que es La víctima número 10, que es una película de 1965, dirigida por Elio Petri, y esta sí tiene un antecedente con el tema de la séptima víctima, un relato de Robert Sheckley, y bueno, aquí tenemos también un reparto interesante: Marcello Mastroianni, Úrsula Andrés, Elsa Martinelli, Massimo Serato. Es decir, una producción curiosa de ver, también dentro del contexto de ciencia ficción, para ponernos un poco en películas que, digamos, no responden a la clave, si se quiere, más comercial del concepto de ciencia ficción en el cine, y se acercan más, cosa que creo que también hace Zardoz, Quinteto y tal, a las propuestas de reflexión que te puede plantear una novela o un relato de ciencia ficción. De las que te he dicho hasta ahora, de Zardoz y de Quinteto, la víctima número 10 estaría por encima de ellas, ¿vale? Y después tenemos otras dos más que quiero aprovechar. Fahrenheit 451, que es la adaptación de la novela de Ray Bradbury, de 1966 y dirigida por François Truffaut, que estaría por encima de todas las demás que hemos dicho, y que también es una película a recuperar si no la has visto. Te lo digo un poco por contexto de la ciencia ficción que no es. Hay una versión nueva de Fahrenheit 451, es muy inferior al original, y yo te la recomiendo. Esta, Y después tenemos THX 1138, que es otra película perfectamente revisable, la primera incursión de George Lucas en la ciencia ficción, que fue un fracaso comercial, que le llevó a una situación, un primer atisbo de quiebra económica en sus intentos por crear un Hollywood en paralelo con su compañía Cetrop y tal, y una historia también de un futuro, bueno, lo que se suelen llamar distopías, ¿no? Una línea más 1984 o Un mundo feliz, esta de Un mundo feliz de Aldous Huxley y tal. Entonces, estas 4 películas son perfectamente revisables. Estas 4 películas, 3 de ellas, Fahrenheit 451, La víctima número 10 y THX 1138, pienso que están por encima de Zardoz. Quinteto está por debajo de Zardoz,
Pero bueno, con ellas te puedes hacer una buena semana de ciencia ficción, vamos a decirlo así, raruna. Y raruna para ser cine de ciencia ficción, partiendo a la base de que es un cine de ciencia ficción que pone al espectador pues a pensar, o pretende poner al espectador a pensar. ¿Qué es lo que hace el género de ciencia ficción en literatura? Son todas ellas propuestas que yo creo que nos recuperan para el cine, o reclaman para el cine esa capacidad de poner al espectador a reflexionar. Pero frente a esas reflexiones que vemos en todas ellas, ya digo, el tema quinteto en tono más pedante, la más pedante de todas, en Zardoz es más provocación, más reto, más provocación, ¿no? Entonces, digamos que estamos en una propuesta que para mucha gente te echa de la sala, como es Zardoz. Es la realidad. La mayor parte del público con Zardoz no se entiende, no llega a entenderse con la película, y no solo por esos planos de Connery vestido de novia y tal, sino, vamos a decirlo, también porque de partida la película te plantea una cosa, con esos planos generales, casi con una estética que por el tipo de plano, la puesta en escena y demás, podríamos estar hablando de western, con esa cabeza gigante volando y tal, y esas exterminaciones que se perpetran. Pero después es una película que va cambiando, va mutando y se convierte en otra cosa. Entonces, de ese arranque de fantasía, que además aquí el dire de foto, el dire de foto la lió un poquito parda, pero no por culpa suya, el hombre quería experimentar. Es una película que hemos dicho que es, en cierto modo, quiere jugar mucho, quiere experimentar mucho y demás, ¿no? Y entonces tenemos al dire de foto, que estoy buscando el número, creo que es Geoffrey Unsworth, pero no quiero meter la pata. El dire de foto elabora un planteamiento visual que intenta dar ese tono como apagado. Sí, es Unsworth, Geoffrey Unsworth. Digamos que filma las escenas de una manera, utilizando un tipo de lentes y demás, que dan una especie como de un rollito impresionista, neblinoso en el principio de la película, que después eso en laboratorio da más guerra que la puñeta. Hay que decir que Unsworth no es ningún zumbao de la vida. Entre otras cosas hay que decir que ese señor es el director de fotografía de 2001, Una odisea del espacio, ¿vale? Entre otras. O sea que estaba jugando, digamos, con esa clave de vamos a experimentar, vamos a crear, y que además es un señor que gana el Oscar con Cabaret, y que gana el Oscar con Tess, de Roman Polanski, y que además es nominado por Asesinato en el Oriente Express y por Beckett. O sea que, a ver, no es ningún zumbado de la vida que dice vamos a hacer esto experimentalmente, porque no se está tirando del tirante, está trabajando, está intentando crear una manera distinta de dibujar ese mundo que le ha propuesto John Boorman, independientemente de que eso después, en aquel momento, pues de cierta guerra en laboratorio, y haga que el estudio prohíba a sus directores de foto que trabajen con esa dinámica. Pero más allá de eso, esas secuencias de apertura con esos paisajes, esas grandes planicies, esos tíos a caballo, con esas pintas que me llevan, esa sexualización de estos exterminadores como es una especie de macho alfa. Hay que decir todo lo que tiene detrás la película Zardoz. Hay que señalar lo que tiene detrás la película Zardoz, precisamente para ese tema de la iconicidad sexual masculina, de la representación de la sexualidad masculina en el cine, y de ahí viene, por eso me gusta tanto el tema de la novia de Sean Connery, de novia con sus bigotazos y tal, y dices, ¿esto qué es? Pues ese es el reto, ahí está el reto, la provocación, el juego, y eso es lo interesante de la película. Pues eso, lo que ocurre es que ese planteamiento de arranque, tú te sitúas en ese planteamiento de arranque y dices, bueno, esto va a ir más o menos de esto y tal, y eso al espectador le lleva, esos riesgos siempre se corren cuando cuentas historias en cine. Tú, digamos que, por decirlo de una manera coloquial, es como si tú estás poniendo la mesa en un banquete y propones una forma de banquete al principio, pero a mitad de comida esa forma ha cambiado. O sea, la propuesta gastronómica cambia radicalmente y pilla al comensal
digamos, con un pie en el aire, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué ha pasado? Bueno, pues esto cambia mucho cuando aparece el personaje de Charlotte Rampling. Esto cambia mucho cuando el personaje de Sean Connery, por decirlo así, empieza a entrar en contacto con la civilización. Que también digo una cosa, esto te va a parecer, esto no es un triple, esto es que yo te prometo que lo único que me tomo es un café con leche con una tostada antes de hacer la crítica, o sea que de psicotrópico nada. Pero yo siempre que veo esta película me acuerdo de un tema recurrente que hay en las novelas de Conan de Robert E. Howard. Y es que el momento en el que Conan, un bárbaro que desciende de las montañas, se encuentra con la civilización. Y como Conan experimenta una sensación de asco y de distanciamiento y de absoluta desconfianza de todo lo que representa la civilización. Y a mí eso siempre me lo recuerda Zardoz. Como si el propio Connery fuera una especie de versión disparatada de Conan que entra en contacto con la civilización. ¿Y qué propone esta civilización? Pues una sociedad de castas, una sociedad donde aparentemente propone una distopía, una búsqueda de una sociedad perfecta. No sé si estudiaste cuando te tocaba en EGB, cuando tocaba, yo no sé, ya no sé cómo estaba, yo tengo 59 años, hace tiempo que estudié eso, pero yo recuerdo que a mí me tocó hacer un trabajo sobre utopías, las utopías del Renacimiento cuando dábamos filosofía y demás, ¿no? En segundo del antiguo, de lo que era el antiguo bachillerato y tal. Entonces, es una distopía, es decir, es, digamos, una búsqueda de una sociedad. Y de hecho esto hubiera servido mucho para hacer un análisis de carácter filosófico de las distopías. Y ahí la película cambia, adquiere una densidad que a mí me parece muy interesante, entiendo que sea de culto, no le puedo poner 4 estrellas, pero me gusta mucho esa parte. Y es cuando empieza el juego con las imágenes. Y toda esa segunda parte, en el fondo, el tema que está empezando a dominar es el tema de la imagen. Y eso nos lleva de vuelta a Connery 007, iconicidad masculina de la sexualidad, del macho alfa, etcétera, ¿no? Te lleva otra vez a ese camino. Es decir, en el fondo esta película es una película que trabaja mucho sobre el tema de la imagen. Cómo nos vemos, cómo nos ven, cómo queremos que nos vean. Y en ese sentido creo que es muy interesante lo que propone en cuanto a contenido, ¿no? Pero evidentemente no se para a reflexionar demasiado sobre ese contenido. Simplemente lo suelta ahí y con además con esa reproducción muy hippie psicotrópica que tiene la película, incluso en lo visual ya lo hemos dicho. Y entonces ahí, digamos que la película Zardoz adquiere una relevancia que le aporta más el espectador moderno, por decirlo así, actual, moderno puede ser en cualquier época. El espectador actual le podemos aplicar una manera de ver la película que, seamos sinceros, no es la primera manera que yo le apliqué cuando vi la película por primera vez. La primera vez yo no aplico todo esto, ¿no? A posteriori sí. Y es desde nuestro punto de vista actual. O sea, es una película, por eso digo, es una película revisable, muy reivindicable, aunque por esos conflictos internos que tiene y por esas derivas. Por ejemplo, Burman de arranque quería, la película es del 2290 y no sé cuántos, y la idea inicial de Burman era pegarla lo más posible, era un futuro próximo. O sea, él lo hubiera llevado prácticamente a finales de los 70 o principios de los 80 la historia, justificando después, claro, eso era demasiado cercano por otra parte, pero un poco también para ver cómo en el fondo lo que Burman está trabajando aquí es un cambio de cómo se está consumiendo en qué queda toda la parte de la generación de las flores, de la generación de la paz y el amor, de la generación hippie, de la propuesta, en qué queda toda esa propuesta de los 60, en qué queda toda esa propuesta de la segunda mitad de los 60 y la primera mitad de los 70, cómo se está consumiendo eso y cómo eso se está convirtiendo en otra cosa. Y el encuentro de Connery con todo esto, el encuentro del personaje de Connery con toda esta civilización, que además tú empatizas con Connery, con el personaje de Connery, todo hay que decirlo, porque lo que tienes a tu alrededor es, bueno, yo por lo menos empatizo con ese personaje, ¿no? Pero ese viaje que él hace de autoconocimiento de sí mismo, enfrentándose con la civilización,
es la parte interesante, pero es una parte que no llega a brillar del todo porque hay ciertas cosas que no se pueden concebir en determinadas circunstancias. Y bueno, y aquí el tema psicotrópico, vale, jijiji, jajaja, pero al final es pico y pala y currar. Y creo que ahí le falta a la película un poquito de objetividad. Creo que la película ahí juega mucho con lo subjetivo, funciona muy bien con la propia subjetividad del público y funciona muy bien como una propuesta que se sale de la tabla de lo que se está haciendo en ese momento, pero a posteriori estoy diciendo. Y eso la puede llevar a ser película de culto. Pero yo creo que desde el punto de vista de la coherencia, de si tú quieres transmitir una idea, lo primero que necesitas para transmitir esa idea es acertar a transmitir esa idea al mayor número de personas posibles. Si tú quieres transmitir una reflexión, misma cuestión. Pero claro, si tú, digamos que haces un poco, voy a decirlo de manera muy, muy brutal, ¿vale? Si tú haces lo que te da la gana, como te da la gana y de la forma que te da la gana y cuando te da la gana, pues eso también te está reduciendo la capacidad de altavoz que tienes de transmitir esa idea a más gente. Y que la gente piense. Pero además hay otra cosa importante. Cuando tú transmites una idea, si estás partiendo de la base de que tú esa idea la quieres transmitir para que todo el mundo piense como tú, eres un déspota. Otra cosa es que tú quieras transmitir esa idea para propiciar un debate. Pero claro, no puedes propiciar un debate si, como le pasa a Zardoz, estás en muchos aspectos más interesado en ser una especie de, pues eso, revulsivo, provocador. Agitprop, agitación y propaganda, eso está muy bien, pero detrás de eso tiene que haber una idea. Perdón, y es una idea que tienes que manejar. Entonces, creo que aquí la idea se va un poco como un caballo salvaje en la parte final de la película. Y al final no es ni carne ni pescado, es decir, ni es una película de acción, evasión, fantasía y dispersión, de disparate de la realidad, en clave ciencia ficción cinematográfica, de pura evasión, acción, ni tampoco es una película de ciencia ficción de reflexión, sesuda y demás. Es decir, se queda ahí como en un terreno intermedio, con un pie en el aire, nos pone a los espectadores en un pie en el aire y estamos ahí haciendo como el equilibrio entre varias cosas y sin acabar de decidirnos mucho por qué camino tirar, ¿no? Y eso creo que perjudica al conjunto de una película que es interesante, que es reivindicable, que merece la pena recuperar desde nuestro punto de vista actual, que tiene momentos muy buenos, que a mí me encanta. Yo tengo el momento de Sean Connery disfrazado de novia como uno de los momentos de provocación más icónicos y más logrados de la historia del cine, ¿vale? Pero no es suficiente. Como dicen en las notas, progresa adecuadamente, pero necesita mejorar un poquito. Necesita currarse más algunos aspectos. Y esa película queda un poquito ahí en ese limbo de películas mal entendidas, pero porque además ellas no han hecho nada por ser mejor entendidas, ¿vale? Han apostado por provocar, está muy bien. Agitación y propaganda, agitprop. Provocar está muy bien, pero hay que tener detrás, digamos, una armadura. Y te pongo una cosa, un ejemplo muy sencillo que vas a entender. A ver, Denis Villeneuve, la ciencia ficción de Denis Villeneuve, ¿vale? Ese sería el techo que queremos alcanzar, ¿no? Esto está muy lejos. O, si quieres, en otra línea que no sea exactamente la de Villeneuve, Stalker o Solaris de Tarkovsky. Ese es el otro techo. O incluso, por supuesto, 2001 de Kubrick, ¿vale? Ese sería el otro techo. Pero esto está muy lejos. Y falta coherencia. Está muy bien como... Bueno, de hecho, Zardoz es una película que encaja perfectamente, a ver, yo no sé qué edad tienes tú, pero encaja perfectamente con un tipo de historias que se publicaban en las revistas de terror y fantasía que publicaba Tutén en España en los años 70.
O sea, es un relato que encajaría perfectamente en las publicaciones de cómics, que eran revistas de cómics mensuales donde tenías varias historias. Y son, pues eso, los 1984, después fue Zona 84, Bumpus, este tipo de revistas, ¿no? De terror y demás. Encajaría ahí perfectamente en cuanto a esa clave de reto, de revulsivo, de provocación y demás. Y en ese sentido también a mí, pues a lo mejor me llega más por haber sido lector habitual de este tipo de material de cómic, ¿no? De revistas de TVOs, de cómics, para adultos. Pero como película necesita más solidez de la que realmente tiene. Así que yo le voy a dar 3 estrellas. Y aquí lo dejamos, Illán. Gracias por haber pedido la película. Gracias por tu paciencia. Y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.